Hola, bienvenidos a Hilando y Deshilando Historias. El día de hoy vamos a continuar un poco con lo que es el tema de la Semana Santa. Específicamente vamos a hablar de lo que es la crucifixión, ya que es un tema que siempre vemos dentro de lo que es la esfera del cristianismo. Empieza desde muchísimo antes desde que el cristianismo apareciera. Y esta es su historia. La aparición de la crucifixión como castigo se da por allá en lo que hoy es todo lo que es esa parte de Irak, antiguamente Asiria, durante, digamos, lo que es el imperio persa de los aqueménidas, por allá por en el siglo sexto antes de Cristo. Y se tenía claramente, pues, la crucifixión, como lo es representado en la Biblia, como un castigo para, digamos, los esclavos. Se conoce, por ejemplo, tal vez el más antiguo, o sea, no arqueológicamente descubierto, pero sí el caso descrito más antiguo, que es justamente el del padre de la historia, Heródoto, cuando cuenta justamente pues toda la cuestión de las guerras persas, que Darío I mandó a crucificar alrededor de 3.000 babilonios. Entonces, ¿cómo es que llega hasta Roma? Pues eso es una historia muy larga. Básicamente, Alejandro Magno, cuando conquista también todo ese pedazo de tierra, es el que empieza entonces a movilizar pues esta forma de castigo hacia lo que va a ser Europa. Especialmente un registro dice que gracias a, o sea, después del asedio de la ciudad de Tiro, que pues, le tomó mucho tiempo a Alejandro, justamente por la inconveniencia del tiempo que le tomó, Alejandro entonces decide crucificar a 2.000 supervivientes pues, del asedio. ¿Cómo llega entonces a Roma? Pues justamente la ciudad de Tiro es una ciudad fenicia y Roma entró en guerra un siglo después de Alejandro Magno, que es en el 323 antes de Cristo, un siglo después en la primera, segunda y tercera guerra púnica, los cartagineses pues se habían traído pues la crucifixión a partir pues, de lo que había pasado digamos con Alejandro. Y son ellos los cartagineses pues gracias al intercambio bélico que se da entre Roma y Cartago, los romanos conocen entonces lo que es el método de la crucifixión como castigo para los presos, para los esclavos. Sin embargo, la crucifixión como la entendemos hoy en día, no, pues que es la representación de Cristo sobre la cruz, no es, digamos, como se crucificaban. Habían varias formas de crucifixión, empezando desde los persas hasta la llegada con los romanos. Y incluso con los romanos se crucificaba a la gente, incluso atándolos a árboles, y se les azotaba en esos árboles hasta que morían. Justamente Tertuliano es una de esas fuentes que mencionan, Tertuliano es uno de los padres de la iglesia, que menciona por allá en el siglo segundo después de Cristo que hubo casos donde los crucificados pues eran atados a árboles para justamente llevar a cabo pues su condena. Primero que todo hay que entender que la crucifixión era utilizado más que todo contra los esclavos. Por ende, entonces, pues, esa es otra de las preguntas, que es cómo entonces los cristianos empiezan a ver la crucifixión como, digamos, algo bueno y no como algo malo. Porque, pues, justamente los romanos veían que la crucifixión era solamente para los esclavos. O sea, su estatus como tal de criminal era por ser serviles o esclavos. Justamente Séneca lo llama supplicium servile, ¿sí? De los siervos, de los esclavos, o sea, de su estatus bajo, pobre. Esto en tiempos de la República y después en el Imperio Romano como tal pasa entonces justamente a extenderse no solamente para los esclavos sino también pues para libertos de las provincias, personas humildes, pero también rebeldes, piratas, enemigos de Roma, criminales odiados, pero nunca para los ciudadanos. Los ciudadanos nunca recibieron este tipo de castigo. Esto era para las personas más odiadas de Roma, para los ciudadanos romanos.
solamente se les podía, si el castigo era la muerte, solamente se les podía decapitar. Pero es justamente con los romanos donde se empieza a ver como tal ya lo que es la creación de esa imagen de crucifixión que tanto conocemos, ya que es con ellos los grupos de ejecución, digamos, de los romanos, básicamente está comprendida por 4 soldados y un centurión, y que estos soldados podían entonces reclamar los bienes y la ropa pues de la víctima como pues como tal su salario, por así decirlo, por haber, digamos, cumplido, digamos, pues lo que era el llevar a cabo la ejecución. También se le empieza a poner, digamos, lo que es el título, que es como tal la inscripción de la acusación de lo por lo que lo están acusando, y usualmente se le ponía, digamos, en la parte de arriba de la cruz. Sin embargo, como expliqué, hay varias formas de crucificar. Usualmente la que más se conocía, primero, la simplex, la simple, era simplemente un poste en el que simplemente colgaban a la persona pues, atada, y después ya después con clavos, con los pies y los brazos atados solamente en un poste. Más adelante va a aparecer justamente ya como tal lo que es, primero que todo, la cruz en forma de T, como si fuera una T mayúscula en vez de una T minúscula. Ya más adelante, ya que es la que más conocemos, pasa entonces a pasar a ser lo que es la T minúscula. La crucifixión como tal no era pues un gran espectáculo, era justamente como era algo que se le estaba dedicado, digamos, a personas de condiciones bajas, serviles, esclavos, pues no era, digamos, era pública, pero no, digamos, no era algo que, digamos, la gente romana iba a ver. Sin embargo, hay un caso específico que se dio antes de la crucifixión de Cristo, que fue justamente la rebelión de Espartaco, en el que después de que los esclavos, la mayoría gladiadores, fueran derrotados por las fuerzas romanas, sistemáticamente agarraron literalmente a todos los esclavos que estaban unidos en esa rebelión, y los colgaron en varios intervalos desde la Vía Apia, que va desde lo que es la puerta sur de Roma hasta lo que era justamente el pueblo de Capua. Crucificaron a todos los esclavos por todo el camino hasta Capua. Entonces, básicamente, teniendo esto en cuenta, la crucifixión era utilizada justamente para desmotivar a las personas de alrededor y a los esclavos específicamente, como mira, esto es lo que pasa cuando usted lucha contra Roma. Entonces, ¿cómo se pasa, digamos, de algo que es visto como desde el punto de vista romano, plenamente negativo, a lo que es la crucifixión de Cristo venerada, y la cruz siendo venerada? Pues eso empieza más que todo un siglo después de la muerte de Jesús, cuando especialmente en los cristianos, los primeros cristianos, empiezan entonces a orar sentados, arrodillados, perdón, y empiezan entonces a orar extendiendo los brazos como una cruz. De esa forma entonces se empieza entonces a través de la oración y de abrir los brazos, se empieza entonces pues, a generar pues un cambio mental alrededor de lo que es como tal la idea de la cruz. El cambio, sin embargo, más importante se va a dar con el edicto de Milán del 313 después de Cristo, en el que se establece como tal que ya pues, el cristianismo no es ilegal en el Imperio Romano, y empiezan entonces a aparecer pues, más como tal estas ideas, esta simbología de la cruz del cristianismo primitivo alrededor más o menos entre el siglo II y el siglo III, y ya se empieza a difundir justamente después del edicto de Milán. Sin embargo, estas imágenes como tal son muy escasas, más que todo porque pues ha pasado muchísimo tiempo y se han perdido, pero también está la hipótesis de que justamente como el cristianismo empieza primero que todo como una secta del judaísmo, pues el judaísmo tenía prohibida, digamos, cualquier representación de imágenes. Entonces, a medida que se va justamente el cristianismo separando del judaísmo en términos ya como tal teológicos, pues empiezan a aparecer, digamos, como tal estas imágenes. Se conoce, pues, ya como tal en el siglo III una que otras imágenes dispersas,
pero como tal ya se vuelve una cuestión sistemática, una cuestión ya normal, como ya dije, a partir de lo que es el Edicto de Milán, lo que es después el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, que ya es básicamente como si le dieran el aval imperial al cristianismo de que se puede hacer estas cosas. Entonces, pues, se da esa separación ya como tal teológica y entonces se empieza a utilizar la imagen como una representación de lo que está arriba aquí en la tierra. Y esa es la historia de la crucifixión. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.